Hola gente bonita de los Fix, aquí Medium con los capítulos 6 al 10 de esta historia. Antes de comenzar quiero decir que la historia no me pertenece, así como el anime de Boku no Hero, no me pertenece derechos a sus respectivos creadores, así como las imágenes y recursos usados para hacer este video. Y ahora, sin nada más que decir, vamos con el fanfic. Capítulo 6, el peso de una decisión parte 2. El primer rayo de sol se coló entre las cortinas, iluminando la sala en tonos dorados suaves. Hisashi fue el primero en despertar, como de costumbre, arrastrando sus pantuflas con forma de ranas hasta la cocina mientras bostezaba. El aroma del café empezó a llenar el ambiente lentamente, mezclándose con el ronroneo de Mochi que pedía su desayuno al pie del mesón. Izuku apareció poco después, arrastrando los pies, con el cabello aún más revuelto que la noche anterior y los ojos hinchados de sueño. Su pijama le quedaba algo grande, lo que lo hacía ver más pequeño todavía. Buenos días, Solcito, dijo Hisashi al verlo entrar. ¿Dormiste bien? Izuku asintió con un pequeño movimiento de cabeza y una sonrisa tímida. Ajá. Gracias por la frazada. Claro. Nadie se congela en esta casa mientras yo esté, respondió con un guiño, mientras le servía un vaso de leche tibia. El pequeño se sentó en una de las sillas de la cocina, abrazando el vaso con ambas manos, en silencio. No parecía incómodo, pero sí más callado que la noche anterior. Hisashi lo observó de reojo, percibiendo esa sutil forma de retraerse que los niños aprenden demasiado pronto cuando sienten que estorban. Aizawa entró minutos después, con el cabello suelto y una expresión que hablaba de pocas horas de sueño. Al ver al niño ya despierto, se detuvo un segundo en la puerta, como si estuviera repasando mentalmente qué decir. Pero Izuku solo lo saludó con una sonrisa soñolienta. Buenos días. Shouta respondió con un leve gesto de cabeza mientras se servía café. Se sentó frente a él, observándolo por un instante antes de hablar. Hoy no hay parque para ti, murmuró. Al menos, no por ahora. Está bien, respondió Izuku sin levantar la vista. Puedo ayudar con las cosas de la casa, si quieren. Hisashi le revolvió el cabello con cariño. Eso suena tentador, pero hoy te toca descanso. Aunque podrías ayudarme a hacer panqueques. ¿Qué dices? Los ojos de Izuku se iluminaron solo un poco, pero suficiente para notarlo. Con carita feliz. ¿Y cómo más, si no? Rió Hisashi, sacando los ingredientes del refrigerador. Mientras preparaban la mezcla, Aizawa se quedó en silencio, observando el intercambio. Sus dedos golpeaban el borde de la taza de café, rítmicamente. No sabía si era prudente permitir que todo se sintiera tan normal tan rápido, pero ahí estaban. Su esposo, haciendo tonterías con harina, y un niño que mezclaba con esmero como si se le fuera la vida en ello. Por un momento, todo parecía encajar de forma absurda, y dolorosamente natural. Aizawa desvió la vista. La conversación de la noche anterior aún lo rondaba. Lo que había dicho, y lo que no. Lo que Izuku había escuchado. Sabía que esa calma era momentánea. Que el protocolo seguiría su curso, que habría reuniones, decisiones. Que pronto llegaría el momento de elegir entre lo correcto, y lo que sentía que no podía hacer bien. Pero en ese instante, con el olor a panqueques dulces y el sonido de risas suaves en la cocina, se permitió no pensar. No por mucho. Pero lo suficiente. X. Aizawa estaba por dar el primer bocado de su panqueque cuando el teléfono vibró sobre la mesa. Al ver el nombre de Tsukauchi, frunció levemente el ceño. Hisashi, sin dejar de hacerle una torre de frutas a Izuku en el plato, lo miró de reojo y asintió. Shouta se levantó y caminó hacia el pasillo, dejando la calidez de la cocina atrás. Tsukauchi. Buenos días, Aizawa. Perdón por llamar tan temprano, respondió el detective, con esa voz que parecía siempre cargada de papeles, datos y algo de preocupación. Pero ya tengo novedades importantes. Adelante, confirmamos el abandono por parte de Inko Midoriya. ¿Tan pronto? Respondió Aizawa, más seco de lo habitual. Sí, movimos algunos contactos anoche después de tu llamada y dimos con ella. Aizawa cerró los ojos un momento, asimilando la información. Lo abandonó, ¿cierto? Se escuchó un suspiro desde el otro lado y el detective respondió afirmativamente con cansancio. ¿Y el protocolo ahora? La evaluación psicológica inicial se hará hoy en la tarde, en tu casa. Vendrá una psicóloga del Departamento de Protección Infantil, asignada por el ministerio. Su informe será clave para lo que venga mañana. ¿Qué ocurre mañana? Tsukauchi vaciló.
Si la profesional determina que el niño está emocionalmente en riesgo, o si no hay un adulto que se haga responsable legalmente, se derivará provisionalmente a una residencia infantil especializada. Hay un centro en Suginami, uno de los pocos adaptados para niños sin don. ¿Estás diciendo que si hoy no tomamos una decisión, mañana se lo llevan? Así es. A menos que tú e Hisashi firmen una custodia temporal. Ya te envié el formulario, lo pueden presentar mañana temprano si deciden seguir ese camino. Son 6 meses prorrogables. No es definitivo, pero sí suficiente para evitar la intervención institucional. Aizawa no respondió al instante. El murmullo apagado de voces en la cocina le llegaba desde la otra habitación. Izuku se reía de algo que Hisashi había dicho, la risa sonaba suave, como si por un segundo no estuviera perdido. Shouta. Estoy aquí, respondió, bajo. ¿Qué sabes de su estado mental? Solo lo que me dijeron en la oficina. No hubo señales de maltrato físico, pero sí indicadores de abandono emocional. Por eso es crucial el informe de hoy. Y por eso te llamé ahora, para que sepas lo que se viene. Gracias, Naomasa. Sé que no esperabas esto, pero no creo que ese niño esté mejor en otro lugar. Aizawa tragó en seco, su pulgar presionando el borde del celular con más fuerza de la necesaria. Yo tampoco. Pero no quiero equivocarme. Entonces no lo hagas solo. Tienes a Hisashi. Y aunque no te lo diga, también me tienes a mí. Shouta colgó antes de que el silencio lo hiciera débil. Volvió a la cocina con el gesto inexpresivo de siempre. Hisashi le sonrió desde la mesa, mientras Izuku acomodaba las frutas de su plato formando un rostro sonriente. ¿Todo bien? Preguntó Hisashi solo dirigiéndose a Shouta, aunque ya conocía la respuesta. Aizawa se sentó, hundiéndose un poco más de lo normal en la silla. La psicóloga viene hoy en la tarde. Y mañana decidirán si lo derivan. Susurró solamente para que el rubio lo escuchara. ¿Y tú? Preguntó Hisashi con calma de la misma manera. Aizawa tardó en contestar. Todavía no sé. Pero esta vez, lo dijo con la mirada puesta en Izuku. Y en esa mirada, había algo distinto. La cocina ya estaba limpia y silenciosa. Hisashi había salido a hacer unas compras de último minuto, dejando atrás una nota rápida en la nevera y un garabato de gato con gafas que decía «Sé amable, Show». 3. Aizawa estaba sentado en el sofá, con una taza de té medio frío entre las manos. A su lado, Izuku permanecía sentado con las piernas cruzadas, hojeando un libro de imágenes que había encontrado en la pequeña estantería. No leía con atención. Cada tanto levantaba la vista como si buscara permiso para hablar. Aizawa, como si lo percibiera, suspiró y se acomodó en el respaldo. ¿Quieres preguntar algo? Izuku bajó la vista, apretando las manos en el borde del libro. ¿Puedo? Puedes. El niño dudó unos segundos antes de atreverse. ¿Cómo era mamá? Shouta giró un poco el rostro. No lo esperaba, pero tampoco lo esquivó. Mi hermana, dijo con voz baja, casi neutra. No nos veíamos desde hace muchos años. Muchas cosas se rompieron. Izuku no respondió al instante. Cerró el libro sin hacer ruido y lo dejó en la mesa frente a él. ¿Ella era, así siempre? Aizawa lo miró directamente. No con dureza, pero sí con una verdad incómoda latiendo bajo la piel. No. Antes no. Cuando éramos niños, Inko era alegre, torpe, muy ruidosa, por un segundo, una sombra de sonrisa cruzó su rostro. Pero después de que se mudó con Midoriya, ella cambió mucho, solamente huyó de casa y le perdimos la pista. Izuku bajó la mirada de nuevo, esta vez hacia sus propias rodillas. Pensé que no volvería nadie, murmuró. Esperé hasta que se apagó la luz de la calle. Quería decirle que me había portado bien. Que sí podía ser un héroe, incluso sin un don. Pero ya no había nadie. Aizawa dejó la taza sobre la mesa. No dijo nada. Solo lo observó. El niño no lloraba. No pedía abrazos. Solo hablaba como quien limpia un rincón polvoriento de su alma con una escoba demasiado pequeña. No fue culpa tuya, dijo al fin, con voz baja pero firme. Izuku parpadeó. Esa frase, tan simple, se sentía como algo nuevo. Como si nadie se la hubiera dicho nunca. Como si no supiera que era una opción. Antes de que pudiera responder, sonó el timbre. Aizawa se puso de pie con lentitud. Es la psicóloga, anunció con tono neutral. Izuku asintió, mordiéndose el labio. ¿Tengo que decirle todo? No todo. Solo lo que tú quieras compartir. Se detuvo unos segundos. No tienes que demostrarle nada. No estás en examen. Izuku asintió otra vez, pero no se levantó.
Aizawa fue hacia la puerta, y al abrirla, una mujer de mediana edad con gafas redondas, ropa clara y expresión serena asintió con cortesía. Buenas tardes. Soy la licenciada Kumagai. ¿Puedo pasar? Adelante, respondió Aizawa, apartándose para dejarla entrar. Cuando Izuku la vio, se incorporó un poco en el sofá, como si intentara parecer más despierto, más correcto, más todo. Aizawa volvió a mirarlo, esta vez sin esconder la ternura cansada en sus ojos. Estaré cerca, dijo sin moverse demasiado. Pero es tu espacio, ¿entendido? Izuku asintió con un susurro. Sí. Por ahora, eso bastaba. Continuará, fin del capítulo 6. Capítulo 7, una conversación cómoda. El cuarto auxiliar olía a té y papel. En una esquina, sobre una mesita baja, había 2 tazas tibias con manzanilla. Kumagai se acomodó con las piernas cruzadas frente a Izuku, quien balanceaba los pies suavemente, sentado con una manta doblada sobre el regazo. Su cabello seguía un poco alborotado por la siesta corta que había tomado después del almuerzo. ¿Estás cómodo así?, preguntó la psicóloga, con una sonrisa tranquila. Sí, muchas gracias, respondió Izuku con amabilidad, ladeando un poco la cabeza. Esta manta huele a Mochi, creo que durmió con ella. ¿Mochi es el gato?, rió Kumagai. Izuku asintió, con una sonrisa orgullosa. Sí. Es muy suave, aunque ronca cuando se acurruca en la cabeza de Aizawa-san. Kumagai soltó una risita, relajándose al instante con él. Había algo en ese niño que desarmaba tensiones sin siquiera intentarlo. ¿Te gusta estar aquí? Mucho, dijo sin pensarlo, y luego bajó un poco la mirada, más tímido. Aunque todavía no sé si está bien decir eso. ¿Por qué no estaría bien? Izuku se encogió de hombros. Porque no es mi casa. Solo estoy de paso. ¿Y te gustaría que fuera tu casa? Se quedó callado unos segundos. Luego asintió, apenas. Pero no quiero que se sientan obligados. Aizawa-san y Yamada-san, ya hacen mucho. Cocinan rico, me prestan libros. Me dejan acariciar a Mochi. Kumagai lo miró un instante en silencio. No había dramatismo en sus palabras, pero sí una ternura que dolía un poco. No hablaba desde la tristeza, sino desde el deseo de no incomodar. Parece que te estás adaptando bien. Izuku sonrió otra vez. Sí. Es la primera vez que no me siento invisible en un lugar. La psicóloga lo observó unos segundos más antes de preguntar, con suavidad. ¿Cómo era en casa con tu mamá? Izuku pensó un poco más esta vez. No la veía mucho. Estaba trabajando o con otras cosas. Algunas veces cocinábamos juntos, pero no hablábamos tanto. Me decía que era un niño tranquilo. Que no daba problemas. Supongo que eso era bueno. ¿La extrañas? Él arrugó apenas los labios, luego negó con la cabeza. No la conozco tanto como para extrañarla. Es como, si fuera una vecina que se iba mucho de viaje. Kumagai sintió que esa frase decía más de lo que cualquier lágrima podría haber mostrado. ¿Tienes algo que te guste hacer en los ratos libres? Además de jugar con Mochi. Izuku se animó más con esa pregunta. Se enderezó un poco y estiró el brazo para tomar su cuaderno, que estaba junto a él. ¿Sí? Hago análisis de héroes. Este es mi cuaderno. ¿Quiere verlo? Kumagai lo recibió con una mezcla de curiosidad y cuidado. Al abrirlo, se encontró con gráficos, listas, pequeños mapas de situaciones reales, observaciones ordenadas, dibujos detallados. Era un trabajo minucioso, pero hecho con lápices de colores y anotaciones con caritas sonrientes entre los márgenes. Esto es impresionante. ¿Tú lo hiciste todo? Izuku asintió, algo más tímido ahora que se sentía observado. Sí, empecé cuando era más pequeño. Me gusta ver cómo piensan, cómo se mueven, cómo toman decisiones en situaciones difíciles. ¿Y quieres ser uno de ellos? Él sonrió ampliamente esta vez. Sí. Aunque no tengo particularidad. Pero no importa. Si entiendo todo bien, puedo aprender a proteger igual. A veces los héroes no ganan por tener poderes, sino por cómo piensan. Olmig siempre sonríe aunque esté cansado. Kumagai cerró el cuaderno suavemente, y se lo devolvió con cuidado. Izuku, eres un niño muy especial. ¿Alguien te lo ha dicho? Izuku ladeó la cabeza, pensándolo. Un amigo de mi mamá me dijo que tengo buena cabeza. Y que no hablo de más. Eso creo que es bueno. Ella rió, con ternura. Izuku sonrió otra vez, apretando su cuaderno contra el pecho. ¿Ya terminamos? Sí, por ahora. Puedes volver con Mochi a leer, si quieres.
Izuku se puso de pie con cuidado, hizo una pequeña reverencia educada y salió de la habitación, dejando tras de sí un calorcito leve, como una taza de té bien servida. Kumagai se quedó unos segundos más sentada, anotando en silencio. Niño emocionalmente contenido. Altamente empático. Bajo nivel de apego previo. Deseo implícito de pertenencia. Inteligencia elevada. Interés estructurado en modelos de conducta heroica. Alta capacidad de adaptación. Sonrisa auténtica, mirada atenta. Urge reforzar red de cuidado estable. X. El vapor suave del té recién hecho se elevaba entre las tazas. Aizawa estaba sentado frente a Kumagai, con los brazos cruzados y la mirada clavada en la ventana. Afuera, la luz del atardecer teñía de naranja las paredes, y el ronroneo lejano de Mochi llenaba los huecos de la conversación pendiente. Kumagai tomó un sorbo, luego dejó la taza con suavidad sobre el platillo. Acabo de terminar con Izuku. Aizawa asintió una sola vez, sin mirarla. ¿Y? Es un niño encantador. Abierto, amable. No todos llegan así después de una ruptura afectiva tan grande. Shouta bajó la mirada. Esa respuesta no lo tranquilizaba del todo. ¿Te dijo algo que deba preocuparnos? No directamente. Pero hay cosas que saltan sin que él las diga. Kumagai cruzó las manos sobre la mesa y continuó con calma. Es evidente que no tiene un lazo fuerte con su madre. No hay rencor ni tristeza al hablar de ella, solo distancia. Una desconexión emocional bastante profunda para su edad. Aizawa frunció el ceño levemente. ¿Eso es común? En casos de abandono emocional prolongado, sí. Su forma de expresarse es amable, pero muy contenida. Evita molestar, evita imponer. Se adapta con facilidad, pero porque aprendió que no debe pedir mucho. Shouta pasó una mano por su rostro, como si intentara quitarse de encima esa realidad incómoda. ¿Algo más? Kumagai dudó un segundo antes de responder. Tiene una capacidad analítica bastante inusual para su edad. Me mostró un cuaderno de análisis de héroes. No es solo entusiasmo infantil, hay pensamiento crítico, planificación, razonamiento estratégico. Pero todo eso está volcado afuera. No hay nada de él en ese cuaderno. Solo observación de otros. Ningún espacio para sí mismo. ¿Eso es malo? No necesariamente. Pero es una señal de que está más acostumbrado a observar que a ser visto. A entender a los demás, no a sí mismo. Y aunque lo hace con ternura, se protege con una sonrisa constante. Una barrera emocional blanda pero muy efectiva. Aizawa bajó la mirada de nuevo. Jugaba con el borde de la taza, como si esa pequeña distracción lo mantuviera anclado a tierra. ¿Crees que debería quedarse aquí? Kumagai levantó una ceja, sorprendida. No es mi decisión, Shouta. Pero tienes una opinión. Ella sonrió apenas, y luego se inclinó ligeramente hacia él. Mi opinión es que Izuku necesita una red segura. Un lugar donde pueda ser niño sin miedo a molestar. Donde no tenga que ganarse el derecho a estar. Eso puede ser contigo, o en otro sitio. Pero mientras esté aquí, él ya está mostrando señales de apego. Tú eres, para bien o para mal, el adulto más constante que ha tenido en años. Eso no es presión. Es una observación clínica. Aizawa no respondió. Su rostro estaba tenso, las ojeras más marcadas que de costumbre. Kumagai lo notó, pero no insistió. Mañana será derivado al centro, como habíamos hablado. Solo quería que supieras en qué punto está. Y que, si decides formar parte de su camino, no estás solo. Él levantó la vista, apenas un poco. ¿Y si decido que no? Kumagai se tomó su tiempo antes de responder. Entonces asegúrate de que lo sepa con cuidado. No porque no puedas, sino porque no es tu momento. No le sumes otra despedida mal explicada. Aizawa asintió una sola vez. No dijo nada más. La psicóloga se puso de pie con suavidad, recogió su carpeta y dejó una tarjeta sobre la mesa. Por si necesitas hablar, como adulto, no como tutor. Y con eso, salió de la habitación, dejándolo solo con su té frío y los ecos de sus propios silencios. Continuará, fin del capítulo 7. Capítulo 8, no puedo quedarme aquí. La luz cálida y baja apenas iluminaba la sala. Ambos habían ido a arropar a Izuku instantes atrás. Aizawa ahora estaba sentado en el sofá, con la bufanda enredada en las manos, la mirada fija en un punto indefinido del suelo. Hisashi, de pie junto a la ventana, respiraba hondo antes de hablar, con un tono suave pero urgente. Shouta, comenzó, con delicadeza.
Sobre la psicóloga, Aizawa dejó la taza de café en la mesa con un leve suspiro y miró hacia la ventana, evitando la mirada de Hisashi, quien estaba sentado a su lado, expectante. La sesión con la psicóloga fue interesante, comenzó con voz baja. Izuku no tiene muchos recuerdos con Inko, no es que la extrañe mucho, aunque está claro que eso le pesa en el fondo. Es un niño, sonriente, tierno, pero también muy independiente. No es un niño que se deje llevar fácilmente. Parece casi un adulto pequeño, pero sin perder esa chispa de inocencia. Hisashi asintió, escuchando atentamente. Le mostró a la psicóloga ese cuaderno donde analiza héroes, ¿sabes? Es increíblemente inteligente, mucho más allá de su edad. Pero también, él mismo no sabe bien qué quiere, o cómo expresar lo que siente. No habló mucho de su madre, pero se notaba que algo no está cerrado. Aizawa tomó un sorbo de café, su mirada ahora fija en Hisashi. La psicóloga fue clara en que Izuku no necesita presión. No nos exigió que lo adoptemos, solo dijo que lo importante ahora es observar cómo está, qué necesita. Entonces, ¿qué piensas hacer?, preguntó con suavidad. Aizawa dudó un momento, apretando la bufanda entre sus dedos. La sesión con la psicóloga me confirmó algo que ya sospechaba, dijo finalmente, con voz firme pero cansada. Izuku necesita estabilidad. Y yo, no soy esa estabilidad. Hisashi lo observó, intentando leer entre líneas, y tanteó sus pensamientos con cuidado. ¿Por qué dices eso?, preguntó con suavidad, acercándose un poco más. Nuestros horarios, Hisashi. Las clases en la UA, las patrullas, las emergencias, no tendría tiempo para él cuando termine este descanso. Y no quiero que crezca sintiéndose una carga, o peor, con la sensación de que no está en el lugar correcto. Aizawa apretó la bufanda que siempre llevaba en el cuello, gesto que mostraba su tensión interna. La psicóloga dijo que mañana le harán una evaluación más profunda, y que de ahí saldrán recomendaciones claras. Pero en mi cabeza, ya tomé una decisión. Lo mejor para Izuku es que empiece a estar en un lugar donde pueda tener ese tiempo, ese cuidado constante, esa rutina que yo no puedo darle. Hisashi bajó la mirada por un momento, comprendiendo la lógica que su esposo usaba, pero también sintiendo la batalla interna que Aizawa libraba. ¿Y qué pasa con lo que siente él?, preguntó en voz baja. ¿Crees que un niño tan pequeño pueda entender que lo haces por su bien? Aizawa giró el rostro hacia él, sus ojos cansados pero sinceros. No lo sé. Pero sé que si me quedo con él y no puedo darle lo que necesita, lo único que lograré es hacerle daño. Un abandono disfrazado de amor. Hubo un silencio entre ellos, pesado y denso. Hisashi finalmente tomó la mano de Aizawa, con la calma y ternura que siempre tenía. Shouta, no estás solo. No tienes que tomar esta decisión por ti mismo. Podemos buscar ayuda, podemos organizar horarios, pedir apoyo. Izuku no tiene que perder lo que podría ser una familia solo porque creas que no eres suficiente. Aizawa apretó la mano de Hisashi, agradecido pero aún indeciso. Quiero intentarlo, Hisashi. Pero también quiero ser realista. No voy a hacer promesas que no pueda cumplir. No quiero que Izuku crezca pensando que fue abandonado por nosotros por no quererlo, sino porque no pudimos darle lo que merecía. Hisashi sonrió suavemente, acariciando la mejilla de Aizawa. Entonces no lo abandones sin luchar. No hoy. No cuando él necesita a sus tíos, aunque sea solo un poco más. Aizawa respiró hondo, dejando que ese calor y esa calma penetraran su piel. Mañana veremos qué dice la evaluación. Mientras tanto, solo quiero que Izuku sepa que aquí tiene un lugar, aunque sea temporal. Eso es más de lo que muchos podrían darle, respondió Hisashi, con ternura. Los dos se quedaron así, aferrados al momento, sabiendo que aún no estaba todo dicho, pero que juntos podrían encontrar el camino para proteger al pequeño Izuku. X. La luz tenue de la mañana entraba por la ventana, dibujando sombras suaves en la habitación. Aizawa estaba sentado en el borde del sofá, con la mirada fija en la taza de té que sostenía entre las manos, mientras Hisashi organizaba silenciosamente unos libros sobre la mesa. Izuku, aún con el pijama algo arrugado, jugueteaba con un pequeño muñeco en el suelo, intentando mantener la calma. Después de unos minutos, Aizawa se sentó junto a Izuku, bajando su bufanda para que el niño pudiera verlo mejor. Aizawa tomó aire y se volvió hacia el niño con voz tranquila, pero firme. Izuku, comenzó con voz tranquila, hoy tendrás otra evaluación con la psicóloga. Es para saber cómo te sientes y cómo ayudarte mejor.
Izuku levantó la mirada, sus ojos brillaron un instante, pero pronto se tornaron preocupados, como si algo invisible empujara una curiosidad inquietante dentro de él. ¿Evaluación? Repitió, con una mirada curiosa. ¿Otra más? Hisashi se acercó, intentando poner una mano suave en el hombro del niño, pero este se apartó sutilmente, sin perder la mirada fija en Aizawa. Sí, pequeño. Queremos asegurarnos de que estés bien, que tengas todo lo que necesitas, dijo Hisashi con cuidado. Aizawa asintió, tragando la sequedad en la garganta. También queremos que sepas que, después de esa evaluación, podríamos tener que pensar en un lugar donde puedas estar más tiempo y con más cuidados. Por tu bienestar, Izuku. El silencio cayó como un peso sobre la habitación. Izuku bajó la mirada hacia sus manos, apretando el muñeco entre los dedos. ¿Un lugar? Susurró. No puedo quedarme aquí. Levantó la mirada con lástima. Hisashi respiró hondo y Aizawa cerró los ojos un momento, sintiendo la frustración y la tristeza contenida en esa pregunta. No es que no quiera que te quedes, respondió Aizawa con voz suave, es que queremos asegurarnos de que estés bien y seguro. A veces eso significa tomar decisiones difíciles. Izuku asintió lentamente, pero la luz en sus ojos se había apagado un poco. En silencio sacó su cuaderno de análisis de héroes, un pequeño libro con las esquinas gastadas y la cubierta ligeramente arrugada, de entre sus cosas. Lo abrió con cuidado y comenzó a pasar las páginas con dedos nerviosos, el sonido sutil del papel siendo acariciado fue el único ruido en la habitación por un instante. Aizawa y Hisashi lo observaron con una mezcla de ternura y preocupación. Sabían que ese cuaderno no era solo un hobby, sino su refugio, su forma de ordenar el mundo cuando las palabras y las emociones parecían demasiado caóticas. ¿Quieres que te traiga lápices o algo para que dibujes? Preguntó Hisashi con voz suave, queriendo brindarle ese pequeño consuelo sin invadir su espacio. Izuku levantó la mirada brevemente y esbozó una sonrisa tímida, apenas perceptible. No, gracias. Esto me ayuda a pensar, dijo con voz dulce, guardando el silencio después. Aizawa se acercó un poco, sin interrumpir, mientras se sentaba en una silla cerca del niño. Sabemos que no es fácil, Izuku. Para nosotros tampoco, dijo en un tono pausado, intentando que sus palabras no fueran una carga. El pequeño peliverde volvió a su cuaderno, dibujando esquemas y anotando datos, como si estuviera trazando un mapa para navegar por ese mar de incertidumbre. ¿Crees que podré volver a casa pronto? Preguntó en un murmullo, sin levantar la voz. Hisashi tomó aire, queriendo ser honesto pero cuidadoso. No lo sabemos con certeza, pequeño. Pero lo que sí podemos prometerte es que haremos todo lo posible para que estés bien, estés donde estés. Un silencio suave se posó en la habitación. Izuku cerró el cuaderno con delicadeza y lo colocó sobre sus piernas, mirándolos con una mirada que mezclaba tristeza y esperanza. Gracias por cuidarme, susurró. Aizawa apretó los labios y asentó, sintiendo que, a pesar de la incertidumbre, ese momento era como una pequeña despedida. Estamos aquí para ti, Izuku. No estás solo. El niño bajó la cabeza, dejando caer un suspiro apenas audible, mientras la luz del día entraba tibia, envolviendo el pequeño grupo en un manto silencioso de promesas no dichas, pero sentidas. En silencio se levantó y se marchó rumbo a su habitación. Hisashi susurró a Aizawa. Lo está tomando mejor de lo que esperaba, pero igual huele. Aizawa asintió, sin poder quitar la vista de Izuku. Sí, y tenemos que estar preparados para lo que venga. Ambos adultos intercambiaron una mirada cargada de preocupación y amor contenido, mientras Izuku, solo y callado, intentaba acomodar en su pequeño corazón la incertidumbre de su futuro. Continuará, fin del capítulo 8. Capítulo 9, es mejor así. El mediodía era gris, como si el cielo supiera que no había mucho por celebrar. Se nubló antes de que marcaran las 10 de la mañana. Una llovizna fina golpeaba suavemente los ventanales del departamento, y el aroma del café recién hecho no lograba borrar del todo la tensión flotando en el aire. Aizawa cerró su carpeta de documentos con un leve chasquido. Había dormido poco, si acaso, y cada paso de esa jornada le pesaba como si arrastrara una cadena invisible. Hisashi, a su lado, intentaba mantenerse sereno, aunque sus dedos tamborileaban nerviosos contra la encimera de la cocina. El timbre sonó con puntualidad terrorífica. Ambos se miraron. Era la señal que no querían escuchar. «Voy y yo», dijo Aizawa en voz baja. Abrió la puerta, encontrándose con la psicóloga que ya conocían, y a su lado, una mujer de rostro amable y ojos cansados, vestida con tonos neutros.
Era la trabajadora social del centro donde derivarían a Izuku, temporalmente. Llevaba una carpeta en una mano y un bolso impermeable colgado del hombro. Buenos días, señora Aizawa, saludó la mujer con tono profesional. ¿Está listo el pequeño? Aizawa asintió con rigidez. Vamos a buscarlo. Hisashi se adelantó y ambos caminaron por el pasillo. La casa estaba en silencio, salvo por el murmullo de la lluvia. Pero al llegar a la habitación de Izuku, se encontraron con una escena inesperada. El niño estaba sentado en la orilla de la cama, con la espalda recta y las manitos cruzadas sobre su regazo. A su lado, sobre la colcha cuidadosamente estirada, estaban todas sus pertenencias. Una pequeña mochila amarilla con cierre desgastado, una bolsa con su cuaderno de héroes, un estuche de lápices, 2 camisetas dobladas con torpeza, y un peluche que no pertenecía originalmente a él, uno que Mochi había cedido hace unos días y que Izuku ahora sujetaba con disimulo. Aizawa sintió un nudo tenso en el estómago. Ya había empezado a guardar mis cosas, dijo Izuku sin levantar la vista. No quería que tuvieran que hacerlo ustedes. Hisashi parpadeó, tragando con dificultad. Dio un par de pasos hasta acercarse al niño. Hey, pequeño, no tenías que apurarte. Podíamos ayudarte. No quería molestar, respondió con una voz suave, sin reproche, solo resignación. Aizawa se acercó despacio y se agachó frente a él, quedando a su altura. Izuku, no estás molestando, dijo con calma, aunque sus palabras salieron un poco más roncas de lo que esperaba. Solo, queríamos acompañarte en esto. El niño asintió levemente. Después de un momento, extendió la mochila hacia Aizawa. ¿Puedes revisar si está bien cerrada? Aizawa tomó la mochila, revisó el cierre y lo ajustó sin decir nada. Por dentro, le dolía. Le dolía verlo tan preparado para dejar atrás algo que apenas empezaba a llamar hogar. ¿Te olvidaste de esto?, murmuró Hisashi, colocando junto a la bolsa de cosas el vaso con tapa que usaba todas las mañanas. Izuku lo tomó con una sonrisa tenue. Gracias. La psicóloga apareció en el umbral. No interrumpió. Solo esperó. Con delicadeza. Aizawa miró una última vez la cama, la mochila, el peluche, y luego al niño. Quiso decirle algo. Algo que lo aliviara. Que lo anclara. Pero no encontró las palabras adecuadas. Así que, simplemente, se agachó una vez más y le acomodó el cuello del abrigo con cuidado. ¿Tienes frío? Un poco. Aizawa asintió y le pasó su propia bufanda negra, envolviéndosela al cuello sin decir nada más. Cuando finalmente salieron al pasillo, la trabajadora social tomó la bolsa con una mano y extendió la otra hacia Izuku. Él la miró por un segundo, luego se giró hacia Hisashi, que lo abrazó con una suavidad enorme, como si lo estuviera envolviendo en burbujas de aire cálido. Tú vales mucho, Izuku, le susurró al oído. Mucho más de lo que crees. El niño asintió contra su hombro. Finalmente, se soltó. Caminó junto a la psicóloga y la trabajadora. Aizawa y Hisashi los siguieron hasta la puerta, sin hablar. Antes de cruzar el umbral, Izuku se giró. Gracias por dejarme quedarme, dijo bajito. Aizawa solo pudo asentir. Hisashi levantó la mano, como quien promete algo que aún no sabe cómo cumplir. Y así, el niño cruzó la puerta con su mochila apretada entre los brazos, mientras la lluvia seguía cayendo, imperceptible pero constante. En el silencio que quedó atrás, solo Mochi se atrevió a maullar, como si también sintiera la pérdida. X. La puerta se cerró con un clic suave. Ni siquiera fue un portazo. Solo un sonido ligero, casi imperceptible, como si el mundo hubiera contenido la respiración. Aizawa se quedó de pie frente al umbral vacío, los brazos colgando a los costados. Hisashi había ido a la cocina, probablemente para disimular que se le quebraban los hombros. Pero él no se movió. No podía. El eco del gracias por dejarme quedarme aún le retumbaba en el pecho con una mezcla de orgullo y culpa. No había lágrimas, ni drama. Izuku se había despedido con esa sonrisa tenue, contenida, como alguien que ya aprendió a no esperar demasiado. Su mochila colgaba del hombro, el cuaderno de análisis bien guardado en su pecho como si fuera escudo y hogar a la vez. Y se fue. Así de simple. Pero no para Aizawa. Cuanto antes lo decidas, mejor será para ambos. La voz de Tsukauchi regresó sin que él la llamara. Era de ayer en la noche, cuando hablaron en privado después de la primera evaluación psicológica. Shouta, sé que te importa. Pero si no vas a quedarte con él, no le des una estabilidad que no existe. A veces el peor daño no es el abandono, sino la falsa esperanza. Aizawa había apretado los dientes en ese momento, pero no discutió.
Sabía que el detective tenía razón. Sabía que las rutinas compartidas, los gestos pequeños, los silencios cómodos, todo eso podía convertirse en una trampa emocional si el final estaba marcado de antemano. Por eso había tomado la decisión. Fría. Lógica. Dolorosa. No era justo hacerle creer a Izuku que podía quedarse en un hogar donde no habría tiempo para él. Donde los turnos dobles y las noches de patrullaje lo dejarían solo. Donde Aizawa, por mucho que quisiera, no estaba hecho para ser un guardián presente. Se lo había repetido tantas veces que casi se convenció. Pero entonces, el niño lo miró justo antes de cruzar la puerta, con esos ojos grandes y brillantes. Y le dijo gracias. Como si Aizawa le hubiera dado algo más que un techo por unos días. Como si le hubiese dado un lugar en el mundo. Y eso dolía más que cualquier herida en batalla. Apretó los puños en silencio, sintiendo la tensión subir por los brazos, hasta los hombros. No lloraría. No servía de nada. Solo era un niño. Uno más de muchos. Uno más de los que el sistema se lleva, reubica, reacomoda. Y sin embargo, cuando bajó la mirada, ahí estaba. En la alfombra, junto al marco de la puerta. Un pequeño hilo verde, probablemente de la bufanda que Izuku usaba para dormir. Aizawa se agachó y lo recogió. Lo sostuvo entre los dedos como si fuera una prueba de algo más grande. No sabía qué. Sintió que el pecho se le apretaba. Es mejor así. Se lo repitió. Otra vez. Pero por primera vez, no estaba seguro de creerlo. Continuará, fin del capítulo 9. Capítulo 10, estabilidad. El viaje fue silencioso al principio. La trabajadora social, una mujer de rostro sereno y manos suaves, manejaba con calma. La psicóloga iba a su lado, hojeando unos papeles en una carpeta, aunque sus ojos de vez en cuando se desviaban hacia el espejo retrovisor para observar a Izuku. Él iba sentado atrás, con su mochila sobre las rodillas y el cuaderno de análisis bien apretado contra el pecho, como si fuera un escudo. Las calles pasaban rápidas por la ventana. A esa hora, la ciudad estaba viva. Autos, personas con bolsas de compras, niños con uniforme escolar, todo seguía su curso normal. Todo excepto él. ¿Tienes hambre?, preguntó la psicóloga con voz suave, girando un poco hacia él. Izuku negó con la cabeza y sonrió un poco, como si eso bastara para decir que estaba bien. ¿Quieres que pongamos música?, preguntó ahora la trabajadora social. No, gracias, estoy bien así, respondió, casi en un susurro. No mintió. No se sentía mal, pero tampoco bien. Era como si flotara entre dos cosas. Ya no estaba en casa de Aizawa, pero tampoco llegaba aún a ningún otro lugar que pudiera llamar suyo. Era solo un tramo más. Como siempre. Finalmente, llegaron a su primer destino. En ese edificio realizarían la segunda evaluación psicológica y, según el resultado, determinarían el centro más adecuado para su cuidado. El procedimiento no era nuevo para él. Pero esta vez, la sensación era distinta. El lugar era el mismo que imaginaba. Una sala sencilla, con juguetes apilados en una esquina, una mesa baja con crayones, libros, y una luz cálida que intentaba fingir que todo allí era acogedor. Izuku se sentó derecho en la silla, con el cuaderno de análisis sobre las piernas, aunque no lo abría. Su vista se perdía en el ventanal. Afuera, la ciudad seguía viva. Personas yendo y viniendo, como si nada pasara. Hola otra vez, Izuku, dijo la psicóloga, sentándose frente a él con una taza de té. ¿Cómo te sientes hoy? El niño ladeó la cabeza, como si la pregunta fuera demasiado amplia. Bien, supongo. Me desperté temprano, ayudé a Izashi-san a poner la mesa, y Aizawa-san me peinó el cabello. Bueno, más o menos. Sonrió, con un gesto pequeño, divertido. La psicóloga respondió con una sonrisa genuina. Parece que te llevas bien con ellos. Izuku asintió, bajando un poco la mirada. Son buenos. Izashi-san es ruidoso pero divertido, y Aizawa-san parece enojado siempre, pero no lo está. Me prestó su bufanda una vez porque me dormí en el sofá. ¿Y cómo te sentiste cuando te dijeron que hoy tendrías otra evaluación? Raro, respondió tras pensarlo un segundo. Es como cuando estás en la fila para algo importante, pero no sabes si vas a alcanzar lo que esperas. A veces pienso que está bien si no me quedo con ellos. Tienen muchas cosas que hacer. Yo no quiero molestar. La psicóloga lo observó en silencio. Ese no quiero molestar pesaba más que cualquier diagnóstico. ¿Tú qué quisieras, Izuku? El niño tardó en responder. No sé. No me molesta estar solo. Pero, me gusta cuando alguien me espera en la cocina. Me gusta cuando Izashi canta mientras cocina.
Y cuando Aizawa-san se queda dormido en el sillón y ronca bajito. Me hace sentir que dudó. Que soy parte de algo. Aunque sea por un ratito. La psicóloga le alcanzó un peluche, pero él negó con suavidad. En su lugar, abrió su cuaderno. ¿Quieres ver? Estaba analizando a un héroe que no es muy famoso, pero tiene una estrategia interesante. Ella se inclinó con interés mientras Izuku explicaba. Sus ojos brillaban cuando hablaba de estadísticas, patrones de combate, predicciones. Durante unos minutos, se olvidó del mundo. Solo eran él, sus ideas, y una página garabateada con esquemas minuciosos. Al final de la sesión, la mujer cerró su cuaderno de notas con lentitud. Sabía que tenía frente a ella a un niño increíblemente inteligente, con una carga emocional contenida y una dulzura que no había sido completamente quebrada. Pero también sabía que, aunque sonriente, estaba tan acostumbrado a ajustarse a los demás que no reconocía sus propias necesidades. Luego vinieron los trámites. Mientras Izuku esperaba en un banco del pasillo, con las piernas colgando y su mochila aún contra el pecho, las dos mujeres hablaron con otras personas en oficinas acristaladas, firmaron formularios, revisaron antecedentes, leyeron informes. La decisión se tomó en 1 hora. Un orfanato en las afueras. Tranquilo. Personal capacitado. Cupo disponible. Estabilidad. Esa era la palabra que más repetían. Estabilidad. Cuando salieron del edificio, el sol estaba en lo alto, y el aire era más pesado. Es un lugar tranquilo, comentó la trabajadora social mientras retomaban el camino en auto. Hay otros niños, pero no muchos. Tienen clases en el lugar, y también actividades. El personal es amable. Izuku solo asintió. No preguntó nada. Estaba acostumbrado a adaptarse, y la idea de ser una carga le resultaba tan incómoda que prefería no emitir opinión. El resto del camino fue aún más callado. Ya no había preguntas. Solo un tránsito inevitable. Al llegar, el auto entró por una reja metálica. El edificio no era grande ni gris, como los de las películas tristes. Era una construcción más bien antigua, de ladrillos, con ventanales amplios y un pequeño jardín al frente. No se veía terrible. Pero no era un hogar. Izuku bajó del auto sin que nadie se lo pidiera. Se ajustó bien las correas de la mochila, y sin darse cuenta, contuvo el aire al cruzar la puerta de entrada. Como si eso pudiera protegerlo de algo. Una mujer de mediana edad los recibió. Llevaba una carpeta en las manos y un delantal con bordes coloridos. Bienvenido, Izuku, le dijo, sonriendo con esfuerzo. Ya tenemos tu habitación lista. Ven, te la mostraré. El niño asintió, pero antes de seguirla, se giró hacia las dos mujeres que lo habían acompañado. Gracias por traerme, dijo con esa educación que parecía no habérsele olvidado nunca. La psicóloga se agachó un poco para estar a su altura. ¿Vas a estar bien, Izuku? Esto no es un final, ¿de acuerdo? Él la miró a los ojos por un momento y luego asintió. Sí, lo sé. Es solo, otro lugar, susurró, más para sí mismo que para ella. Y luego entró. Subió las escaleras en silencio, cruzando pasillos pintados con colores suaves. La habitación estaba al final del pasillo izquierdo. Tenía una cama, un escritorio pequeño, una repisa vacía y una ventana que daba al jardín. Ya había una muda de ropa doblada sobre la cama, y una toalla limpia. Izuku dejó la mochila a un lado. No la desarmó. Solo sacó su cuaderno, lo puso sobre el escritorio, y se sentó a su lado. Miró alrededor, intentando familiarizarse con el olor del lugar, el eco apagado de los pasos en el pasillo, el silencio entre una habitación y otra. No lloró. Solo apoyó el mentón sobre los brazos cruzados en el escritorio, mirando su cuaderno. Y pensó que, aunque nadie lo dijera, estar solo siempre había sido lo más constante que había tenido. Continuará, fin del capítulo 10. Y hasta aquí con estos capítulos, mi gente bonita de YouTube. Espero que lo hayan disfrutado mucho y por favor te pido que te suscribas. Se despide Medium Fix hasta el siguiente video, adiós.